Bueno, qué bueno que está usted aquí. Le doy nuevamente la bienvenida, le damos gloria a Dios por su vida y quiero que abra su Biblia, ahí en Primera de Corintios, capítulo 9. Desde hace ya varias semanas, probablemente hasta meses, prácticamente todas las noticias giran en torno al coronavirus. De hecho, todos los noticieros dedican la mayor parte de sus horarios a asuntos relacionados con este tema. Las redes sociales, por su parte, también se saturan de información relacionada con el tema del coronavirus. Como si de repente todas las otras noticias hubiesen perdido importancia. En la calle, en las casas, en todas partes la situación no es muy distinta. Todas las conversaciones tienen poco o mucho que ver con el tema de la pandemia. Pero no todo lo que se lee, ni todo lo que se habla, ni todo lo que se escucha, tanto en los noticieros como en las redes sociales o en las pláticas informales, contienen información cierta. Mira, hermano, esta es la época de las fake news, las noticias falsas. Los chismes, los rumores, lo que el primo del amigo de un compadre escuchó decir a su vecino, de repente se convierte en una noticia de 8 columnas. Noticias falsas. Mira, nuestro país parece que tiene una especial predilección por esas noticias falsas o por las fake news. México ocupa el segundo lugar mundial, escucha, el segundo lugar mundial, solo detrás de Turquía, en la producción y divulgación de noticias falsas en torno al coronavirus. Prácticamente la mitad de las noticias que escuchamos, leemos o incluso platicamos son falsas o por lo menos son inexactas. Así es este rollo ahorita. Es fácil que cualquier persona con un teléfono en la mano empiece a divulgar información que no le consta, que no es real, que solamente escuchó y que le agregó de su cosecha y le empiece a divulgar por todas partes. Esta es lo que se llama la era de la información. Hoy más que nunca se produce información en todo el mundo. La información que no se ha producido en 2000 años de historia, en esta época se produce como nunca antes. Pero en medio de todo este caudal de información, en medio de todas estas noticias falsas y de noticias verdaderas, hay una noticia que no pierde relevancia, pero que tristemente no es tan difundida, no es tan popular, no corre de boca en boca como lo hacen las fake news. ¿Cuál es esa noticia? El mensaje de salvación. El mensaje del Evangelio sigue siendo la noticia más relevante para todos los seres humanos. Esa es la noticia más importante que cualquier persona con alma en esta tierra va a escuchar alguna vez en su vida. Pablo, el apóstol, lo expresa de esta manera, ya en Primera de Timoteo 1:15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esta es la noticia más importante que cualquier persona va a escuchar. Palabra fiel, dice el apóstol, es decir, se trata de una noticia digna de confianza, no es una noticia amarillista ni es una noticia falsa, es una noticia verdadera. Y dice, digna de ser recibida por todos. Nota la palabra todos. No solo unos cuantos deben escuchar este mensaje, sino todos los seres humanos. Sin embargo, las buenas noticias de salvación no son tan difundidas como las fake news.
aquellos, nosotros, a quienes se nos han encomendado la difusión de estas noticias, nos hemos olvidado de comunicarles. Nos hemos olvidado de que somos responsables ante Dios de que el Evangelio siga difundiéndose. Mira, hay cristianos que nunca han ganado un alma para Cristo, porque piensan que ese es un trabajo solo para pastores o para aquellos que tienen el don. Pueden hablar con compañeros, con amigos, con familiares, con vecinos de cualquier tema, de deportes, del clima, del trabajo, del coronavirus, pero la noticia de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores no se escucha nunca en sus labios. ¿Has considerado tú esto? Que ese amigo a quien tú tanto aprecias, que ese familiar que tanto quieres, tiene un alma que un día le va a dar cuentas a Dios. ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Qué pensaríamos de aquella persona que ha descubierto la vacuna contra el coronavirus y la tiene encerrada en un cajón de laboratorio mientras tanta gente está muriendo a su alrededor? ¿Tú cómo calificarías a esa persona? Ha descubierto la vacuna, pero no la comparte, la esconde. ¿Cómo lo calificarías? ¿Y qué pasaría si esa misma persona dijera: soy cristiano, voy a la iglesia, traigo una Biblia? Pensaría sin duda que es una persona egoísta y, en el mejor de los casos, monstruosa. Mira, el evangelismo no ha sido puesto en cuarentena, hermano. Ni ahora, ni antes, ni nunca. Aquellos que hemos encontrado esa vacuna contra el pecado, contra el infierno, contra la muerte, tenemos la obligación de llevarlo a otras personas que hoy están caminando rumbo a un destino de sufrimiento. Tenemos la obligación. No escuchaste mal, hermano. No es opción, es la obligación. Un día Dios nos va a pedir cuentas de qué hicimos con esa vacuna contra el pecado y contra el infierno. Quiero que me acompañes a leer 1 Corintios capítulo 9 en el versículo 16. Hoy quiero predicarte un sermón al cual he puesto por título: anunciando las buenas nuevas o las buenas noticias. 1 Corintios 9 versículo 16. Gloria a Dios. 1 Corintios 9, versículo 16 dice de esta manera: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, escucha, ay de mí, si no anunciare el evangelio. Y quiero predicarte este sermón anunciando buenas noticias. Aleluya, quiero ir a este punto, una necesidad real. Mira, hermano, la necesidad de que anunciamos las buenas noticias, porque eso es lo que significa la palabra evangelio. La necesidad de que anunciamos las buenas noticias es una necesidad real. El mundo en el que tú y yo vivimos se está muriendo, y no solo de coronavirus. Hay una enfermedad mucho más contagiosa, más mortífera, más devastadora que el coronavirus. Se llama pecado. El pecado lleva a las personas a cometer los actos más viles, más repugnantes, los crímenes más salvajes, las maldades más horribles que te puedas imaginar. El pecado infecta familias, naciones, sociedades enteras. De hecho, el pasado mes de abril, el índice de asesinatos o la gente que murió a consecuencia del crimen superó el número de muertos por coronavirus. La delincuencia organizada batió su propio récord, hermano. Una noticia
que muchas veces hasta nos pasa desapercibida. ¿Por qué? Porque es común. Pero nos olvidamos de que toda esa gente que ha sido asesinada o los asesinos son almas. Almas que un día darán cuentas a Dios de sus actos. Mira, el pecado posee esa misma naturaleza destructora y corruptora. Siempre ha sido así. Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 6, se cuenta una historia muy dramática. La ciudad de Samaria estaba siendo asediada por el ejército enemigo y la gente de la ciudad estaba cometiendo toda clase de atrocidades a causa de ese asedio. Nada más para darnos una idea, quiero que vayas conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 6, en los versículos 24 al 29. Quiero que me acompañes ahí. Segunda de Reyes 6, versículos 24 al 29. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienes? Segunda de Reyes 6, del 24 al 29. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: «Salva, rey, señor mío». Y él le dijo: «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». Y le dijo el rey: «¿Qué tienes?». Y ella le respondió: «Esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío». Y cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y el día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Ahora ve lo que está pasando, hermano. El pecado lleva a las personas a cometer los actos más abominables. Cosas tales como pagar una pequeña fortuna por comer estiércol. Mira, eso no es tan diferente a lo que el drogadicto hace cuando paga una pequeña fortuna por envenenar su cuerpo y su mente con sustancias químicas. O cosas tales como comerte a tus propios hijos para saciar tu hambre. Una mujer que aborta a su hijo no es algo diferente. El pecado te lleva a cometer cosas que jamás te habías imaginado que podrías llegar a ser capaz de realizar. Ayer leí la noticia de que el alcalde de un municipio de Nayarit, un hombre preparado, un hombre con estudios, fue vinculado a proceso por haber abusado sexualmente de su propia hija. Mira, cuando el ser humano le da la espalda a Dios, se convierte en una especie muy peligrosa. En Romanos capítulo 1, en los versículos del 28 al 32, Pablo lo explica de una mejor manera. Quiero que me acompañes a ese pasaje porque estamos viendo el retrato de un hombre y una mujer que le han dado la espalda a Dios. Romanos 1, versículos del 28 al 32. Aleluya, ¿cuántos están aquí? Amén, estoy predicando. Romanos 1, del 28 al 32, dice de esta manera: ve nada más en lo que nos llegamos a convertir cuando Dios no está presente en nuestras vidas. Romanos 1, del 28 al 32, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades.
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Este es el retrato de un hombre y una mujer que le ha dado la espalda a Dios. El retrato de un pecador. Mira, la Biblia no trata de suavizar la realidad. La Biblia no intenta ser políticamente correcta, así como un amplio sector de la cristiandad ha hecho. Oh, no hay que hablar de pecado. En la iglesia no hay que mencionar esa palabra, perdón. No hay que mencionar la palabra pecado dentro de las predicaciones. ¿Qué tal si la gente se enoja, la gente se va de la iglesia, la gente se ofende? Mejor vamos a hablar desde superación personal, vamos a hablar desde cosas bonitas, de cosas agradables, de cosas que no ofendan. Pero la Biblia toma un cariz diferente. La Biblia dice, este es el retrato de un hombre y de una mujer que le han dado la espalda a Dios. Y junto con su diagnóstico, la Biblia da el veredicto. El pecador está condenado, dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Romanos 1:9. ¿Notaste la frase todo ser humano? Nadie escapa de ahí, hermano. Todos hemos pecado, todos estamos metidos dentro de ese costal, no hay excepciones. Todos los seres humanos hemos pecado de una, de otra manera. Algunos de nosotros hemos robado, otros mentido, otros maldecido, otros envidiado, otros hemos codiciado lo ajeno, otros hemos rechazado a Dios, otros hemos hecho cualquier clase de maldades, todo ser humano. Y la Biblia declara esto, porque escucha, esta es una necesidad real. La Biblia declara esto. Un día se celebrará un juicio. Y no será un juicio masivo, no será un juicio sumario, sino que será un juicio muy personal. Y será el juicio más justo de toda la historia. ¿Por qué? Porque el que va a fungir como juez es Dios. En ese juicio no habrá sobornos, no habrá testigos falsos, no habrá abogados vendidos, no habrá ministerios públicos corruptos. Solo nuestros actos, lo que hemos hecho en esta tierra va a estar de un lado y la justicia de Dios del otro. Frente a frente. Eso es terrible. Ve lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Versículos del 12 al 15. Esto es lo que deberemos acordarnos a cada instante, casi. Apocalipsis 20, versículos del 12 al 15. ¿Ya lo tienes? Dice de esta manera, Apocalipsis 20, del 12 al 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ahí está el juicio. De pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, según lo que hicieron acá en la tierra. Versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Condenación. ¿Para quién? Para todo ser humano que hace lo malo, dice Pablo en Romanos 1:29. Condenación. No, pero es que yo me portaba bien, había otros que se portaban mal, dice, todo aquel que no fue hallado inscrito en el libro de la vida del Cordero fue lanzado al lago de fuego. Eso es una noticia terrible.
Pero ahora escucha. Quiero ir a mi segundo punto, una mesa servida. ¿Te acuerdas de lo que leíamos hace ratito del sitio de Samaria y todo lo que estaba sucediendo dentro de la ciudad a causa del hambre, todas las atrocidades que la gente estaba cometiendo? Bueno, a las puertas de la ciudad de Samaria había un grupo muy peculiar. Eran 4 hombres leprosos y hambrientos. Mira, la lepra era una enfermedad horrible que desfiguraba el rostro y el cuerpo de una persona hasta matarlo, lo deformaba. La piel, la carne se caía a pedazos, se llegaba a mirar un espectáculo horrendo. La lepra era una enfermedad que arrebataba a una persona de su dignidad, de su familia. Ya no podían vivir en comunidad, ya no podían vivir con su gente, con su familia, no podían tener negocios, no podían entrar al templo. La lepra era como una imagen del pecado que deforma, envilece, despoja y aísla al hombre y a la mujer que lo padecen. Era una enfermedad así, y estos 4 leprosos estaban sentados afuera de la ciudad muriéndose de hambre. Pero la ventaja es que ellos estaban fuera de la ciudad. Los de dentro no podían salir y ellos estaban afuera. Así es que un día ellos se armaron de valor y emprendieron el camino hacia el campamento de los sirios. Mira, los sirios, no creas que eran los amigos de ellos, al contrario, eran los enemigos que estaban sitiando la ciudad. Estos 4 alegres compadres dijeron: hay que correr el riesgo, nos estamos muriendo de hambre, vamos allá donde están los enemigos. Y dijeron: ¿y si nos matan? Pues ni hablar, de todas maneras, nos vamos a morir aquí de hambre. El asunto es que cuando ellos llegaron, su sorpresa fue tan grande que ellos encontraron comida y bebida en abundancia a su completa disposición. Mira, ese día se dieron un festín, se chuparon los dedos, comieron, no sé el hambre de cuántos días llevan, pero ese día estos hombres se dieron un festín. Tú lo puedes leer completo allá en casa, en Segunda de Reyes, del capítulo 7, del 3 al 10. Y lo mejor de todo, era gratis. Pero eso no era todo. Los leprosos se dieron cuenta de que aparte de la comida, de los manjares que había ahí, había muchas otras riquezas en el campamento. Su sorpresa fue encontrar oro, plata, vestidos lujosos. Mira, en el Antiguo Testamento los leprosos eran obligados a vestir en harapos. Ellos tenían que andar con ropa hecha a jirones, pero de repente ellos encuentran vestidos nuevos. Ahora ellos ya están llenos, satisfechos, su estómago, ya son dueños de grandes riquezas y están vestidos con una ropa limpia y nueva. Ahora quiero ver esto. Cuando llegamos por primera vez a la iglesia, probablemente lo hicimos con desconfianza. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia nos acusaba. No éramos amigos de Dios, éramos enemigos. Pero era tanta nuestra necesidad como la de esos hombres leprosos de Samaria que decidimos venir. Y aun cuando veníamos con desconfianza, lo que encontramos ahí fue un banquete de gracia servido para nosotros, gratis, disponible. Mira, el día que conocimos a Cristo, hubo lágrimas seguramente, hubo perdón, hubo reconciliación, arrepentimiento, hubo consuelo, hubo abrazos, comimos y bebimos de su mesa. Jesucristo sació nuestra alma, pero no solo eso, también nos ofreció de sus riquezas. Nos dio dones espirituales, respuestas a oraciones, encontramos una paz y un gozo que nunca habíamos conocido. Nuestros sucios harapos fueron cambiados y ahora éramos hijos del Dios Todopoderoso. Mira, tal vez tú no te acuerdes del día en que llegaste a la iglesia por primera vez. Yo sí me acuerdo.
Cuando yo entré a la iglesia por primera vez, yo era un joven alcohólico, amargado, pobre, lleno de complejos, sin esperanza, sin paz, un alma atormentada, triste. Llegué con desconfianza, te soy honesto, pensando que a mí no me iban a engañar con esos rollos. Yo dije, yo soy más astuto que ese predicador que está hablando de que Cristo cambia vidas. Dije, no, a mí no me van a engañar. ¿Cómo fue tu historia? ¿Cómo llegaste a los pies de Cristo la primera vez? ¿Con la vida resuelta? ¿Con las respuestas correctas en el bolsillo? ¿Lleno de gozo y esperanza? ¿Así llegaste tú? Yo no. Yo solo era un leproso hambriento y necesitado en el campamento de Dios. Mira, los 4 leprosos de Samaria ya estaban satisfechos, llenos de su estómago, contentos, enriquecidos, pero había algo que no los dejaba estar en paz. Mientras ellos estaban con un palillo aquí en los dientes y sobándose las panzas que estaban llenas, ellos se acordaron de algo. Dentro de Samaria estaban sus familiares, sus amigos, sus compañeros de escuela, sus compañeros de trabajo, cometiendo toda clase de maldades y atrocidades por causa del hambre y la sed, mientras ellos tenían la barriga llena y el corazón contento. No está bien lo que estamos haciendo, dijo uno de ellos. Hoy es día de buenas noticias y nosotros estamos callándolas, y si nos quedamos sin hablar, nuestra maldad nos alcanzará. Así es que ellos salieron a compartir con los demás las buenas noticias de lo que habían encontrado. Ellos sabían que si se quedaban callados, que si ellos eran egoístas en no compartir lo que habían encontrado mientras había necesidad allá en su casa, con su gente, con su comunidad, dice, nuestra maldad nos va a alcanzar. ¿Cómo va tu evangelismo en esta cuarentena? ¿A cuánta gente le has hablado de Jesucristo en esta semana? Sé sincero. ¿A cuántos les has dicho que hay un banquete servido, gratis, abundante, y que hay tesoros disponibles para todo aquel que se acerque al campamento de Dios? ¿Cuántas veces tu conciencia o el mismo Espíritu Santo te han dicho que no está bien que tú te quedes callado cuando hay tanta necesidad a tu alrededor? La necesidad de compartir las noticias del Evangelio, hermano, es real, y el juicio también, no solo para el pecador, sino para el cristiano que se queda callado. En nuestro texto principal, Pablo pronuncia una exclamación de temor y de lamento. ¡Ay de mí! Si no predico el Evangelio, ¡ay de mí! Son palabras fuertes. Son las palabras que Jesús usó para referirse a una persona que hace tropezar a los más pequeños. ¡Ay de él! Ojalá que se amarrara una piedra de molino y se arrojara al fondo del mar. Son las mismas palabras que la gente va a pronunciar en la gran tribulación. ¡Ay de nosotros! La ira del Cordero se ha derramado sobre la tierra. No es una expresión menor. ¡Ay de mí! ¡Pobre de mí! Dice, si me quedo callado en medio de esta necesidad. Quiero ir a mi último punto. Gente real para una necesidad real. ¿Te diste cuenta cómo los leprosos simplemente emprendieron la marcha hacia Samaria y le contaron a sus paisanos lo que habían encontrado en el campamento de los sirios? Ellos no se esperaron a tener una licenciatura en gastronomía para decirle a la gente que habían disfrutado de exquisitos manjares y que estaban llenos. Ellos no se esperaron a eso. Te voy a hacer una pregunta. ¿A ti quién fue la primera persona que te habló de Cristo? ¿Quién fue la primera persona que te invitó a la iglesia? ¿Fue un pastor? ¿Fue un doctor en teología? ¿Fue un predicador famoso de esos que salen en televisión? ¿O un hombre muy preparado? Seguramente no. Seguramente fue una persona que estaba
alrededor de ti. Pudo haber sido un vecino, un amigo, un familiar, un compañero, alguien que estaba cerca de ti. Mira, hay cristianos que nunca le hablan a los demás de Jesús porque ellos dicen, no, es que todavía no sé mucho de la Biblia, no me voy a saber todas las respuestas, es que me falta prepararme, yo creo que me voy a meter a un instituto a preparar. Mira, eso es pura excusa, pura excusa. ¿Por qué? Porque tú no necesitas ser un doctor en teología. No necesitas saber qué significa fulana cosa en hebreo, en griego. No necesitas ni siquiera ser un pastor para traer gente a la iglesia, para invitar gente a tu casa, a mirar las transmisiones de los servicios. No sé en griego antiguo, para hablarle a la gente de tu propio testimonio, de cómo Cristo cambió tu vida, de cómo el Señor cambió tu corazón. No necesitas ser un hombre o una mujer sumamente preparados para guiar a una persona en oración a los pies del Salvador. ¿O sí se necesita? No. La mayoría de nosotros hemos sido alcanzados por personas que nunca han predicado detrás de un púlpito. Por personas que nunca fueron a un instituto. La mayoría de nosotros hemos sido alcanzados por cristianos que han entendido que predicar el evangelio no es una opción, sino una obligación. Los leprosos hicieron eso. Ellos dijeron, aquí hay buenas noticias, hemos encontrado lo que a nuestra gente le hace falta ya. Y si nos quedamos callados, estamos cometiendo un pecado que nos va a alcanzar. Mira, muchos siglos después de la historia de estos 4 leprosos, ahí en esa misma región de Samaria, una mujer conoció a Jesucristo. Y ella inmediatamente comenzó a compartir con sus vecinos esa noticia. Conocía a Cristo. Mira, no tenía ni un día de haber conocido al Señor y la mujer ya estaba haciendo su primer evangelismo. Hay cristianos que llevan años en la iglesia y nunca se aparecen en un evangelismo. Nunca, nunca. Nunca han traído a nadie a la iglesia, nunca han ganado un alma para Jesús. Mira, la mujer no tenía grandes conocimientos teológicos. Es más, ni siquiera tenía buena reputación en su barrio. Pero el día que ella conoció a Jesucristo no se pudo quedar callada. Y regresó, hasta el cántaro dejó en el pozo, regresó corriendo y les habló a todos los demás. ¡Ay, conocí a Cristo! ¡Conocí a Jesús! Y mucha gente llegó a causa del testimonio de ella. Una mujer con unas horas de haber conocido a Jesús. ¿Tú cuánto tiempo llevas conociendo a Jesús? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? ¿A cuántas personas has traído a los pies de Cristo? ¿A cuántas personas tú les has hablado acerca de que hay una vida mejor, diferente, a la que esta ciudad sitiada por el pecado nos está orillando? ¿A cuántas personas? En donde hay gente hay necesidad. En donde hay gente que no tiene a Cristo hay un campo misionero. Mira, un día Felipe, uno de los discípulos de la iglesia de Jerusalén, fue a Samaria, en donde siglos atrás los 4 leprosos habían traído tan buenas noticias para la ciudad. Felipe, uno de los discípulos de ahí de la iglesia de Jerusalén, llevó una noticia mejor. ¿Cuál era esta noticia? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y no creas que era sencillo. Mira, en la Biblia se lee muy sencillo. Pero no era nada sencillo que un judío se metiera a predicar a la ciudad de Samaria. Eso era todo un desafío, hermano. Era como si un americanista con su playera de la América se mete en medio de la porra rebel de los Pumas a agitar su bandera. Mira, no va a salir vivo de ahí el hombre. Judíos y samaritanos se odiaban a muerte, pero un día Felipe se armó de valor, agarró su megáfono, agarró sus volantes, agarró su Biblia y empezó a predicarle a la gente allá en Samaria. No era fácil, era un reto, pero este hombre dijo,
No me puedo quedar callado. Tal vez él pensó lo mismo de Pablo, o lo mismo que pensó Pablo. ¡Ay de mí si no predico el evangelio! Tengo más miedo al juicio de Dios, a lo que estos samaritanos me puedan hacer. ¿Y tú qué crees que pasó? ¿Que lo corretearon? ¿Que lo apedrearon? ¿Qué crees que pasó? No. Dios respondió. Velo conmigo. Hechos capítulo 8. Versículos del 5 al 8. Hechos capítulo 8, versículos 5 al 8. Dios siempre respalda cuando uno de sus hijos, una de sus hijas comienza a proclamar el evangelio. Dios siempre va a respaldar eso. Ve lo que dice Hechos capítulo 8, versículos del 5 al 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mira ese día, hermano. Ese día hubo de todo: sanidades, liberaciones, milagros, gozo. Pero lo mejor de todo, muchos pecadores que iban camino al infierno ese día se reconciliaron con Dios y sus nombres fueron inscritos en el libro de la vida. Muchos hombres, mujeres fueron agregados a la familia de Dios, dejaron de ser enemigos y se convirtieron en hijos. De eso se trata el evangelismo, hermano. De eso se trata el evangelismo, de arrebatarle almas al infierno. El evangelismo es un desafío. El diablo va a atacar el evangelismo. Esa es la razón por la cual muchas iglesias prefieren mejor mantenerse al margen de esto, en cuatro paredes, o se juntan entre bares y dicen: vamos a hacer un evangelismo a nivel global. Pero el evangelismo debe ser la cultura de la iglesia. Mira, cuando nosotros recién llegamos a Cholula, no teníamos local, no teníamos nada, no conocíamos gente aquí, pero nosotros ya veníamos con esa mentalidad. Vamos a comenzar desde cero. Y me acuerdo que nos fuimos un día al tianguis de ahí de Santiago y comenzamos a buscar un lugar en donde hacer un evangelismo. Éramos mi esposa, mis dos hijos y yo. Y andábamos buscando un lugar. No teníamos ni siquiera local. Teníamos un megáfono que nos había regalado uno de los hermanos de allá de Tlaxcala. No teníamos volantes, simplemente imprimimos unos folletitos. Y cuando encontramos una esquinita de ahí del tianguis de Santiago para predicar, me vino un terror, hermano. Te lo puedo decir. Me vino un temor. El diablo vino y me habló unas palabras al oído. Me dijo: ¿tú qué te atreves a hablar aquí? Y de aquí no sales vivo. No creas que aquí es Tlaxcala. Aquí la gente sí es aferrada a su religión. Aquí la gente no te va a permitir esas cosas. Y me mostró imágenes en la mente. Y pude ver a mi familia. Pude ver a mis chamaquitos tirados ahí, golpeados junto conmigo. Así de cruel es el chamuco, hermano. Y me dijo: ni te atrevas. Créeme que vino un terror que me recorrió todo el cuerpo. Estuve a punto de decir: no vamos a hacer nada. Nada más me acuerdo que en una de esas agarré valor, el Señor me dio y dije: cállate, diablo mentiroso. Agarré mi megáfono, mis folletitos, una lonita ahí chiquita que traíamos y arranqué el evangelismo. Eso fue un factor determinante. A partir de ahí Dios me mostró que podíamos tomar dominio en una ciudad que es famosa por la idolatría y que es famosa por hechicerías y cosas como esas. El día de hoy te puedo decir que gracias a Dios la iglesia,
la Casa del Alfarero ha establecido un dominio en la ciudad de Cholula. Nos paramos en el mero zócalo de Cholula, hacemos conciertos, hacemos evangelismo, gente nos reconoce, las autoridades mismas nos respetan, porque Dios va a respaldar la obra de su gente. Pero tristemente hay cristianos que le tienen más miedo al que dirán, a que un día Dios nos va a hacer responsables. Dios respaldará tu esfuerzo, hermano. Dios respaldará lo que tú inviertas en predicar estas buenas noticias. Un día Dios nos va a juzgar también a nosotros. ¿Qué hiciste con la vacuna? ¿Qué hiciste? Tú la tenías a tu disposición. ¿Qué hiciste con ella? ¿Qué contestaremos? ¿Qué diremos? ¿Cuál será nuestra excusa? El libro de los Proverbios dice: salva a los que van camino a la muerte. Arrebátalos. Porque si dices no sabíamos, dice, el que pesa las almas no lo sabrá. No sabrá cuál era la verdadera excusa. Bueno, lo digo parafraseando, pero la idea es esa. Dios conoce nuestras intenciones. Y algo que yo clamo a Dios todos los días, y algo que no quiero perder, no quiero perder nada de mi identidad como parte del compañerismo, pero algo que yo clamo a Dios y digo: Señor, haznos ser una iglesia que evangeliza. Haznos ser una iglesia que arde de pasión por los perdidos, que sale a las calles, que no tiene miedo, que no se excusa, que no dice: oh, no tengo tiempo, no puedo, ¿qué crees? Ese día voy a ir a trabajar, es que ese día... Hay evangelismos corporativos, o sea, de toda la iglesia, y hay evangelismos individuales. Si tú me dices que no puedes ir a los evangelismos de toda la iglesia, entonces estoy creyendo que tú estás haciendo tu propia labor individual y estás trayendo almas a los pies de Cristo. Cristo vive. Dale un aplauso al Señor Jesús. Gloria a ti, Padre, te adoramos. Oh, te adoramos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria a ti. Vamos a pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, en reverencia a Dios. Me apasionó esta predicación, hermano. Me apasionó porque cuando la estaba escribiendo, Dios mismo me habló, Dios mismo me retó y me dijo: hey, ¿qué está pasando en esta cuarentena? Hemos estado haciendo los evangelismos aquí por Facebook. He estado visitando a personas, he estado tratando de compartir el evangelio, pero el asunto, hermano, es que este no es un trabajo de una sola persona, no es el trabajo del pastor como muchos piensan. Esto es el trabajo de todo aquel que tiene el honor de decir: yo soy un hijo de Dios. Este es el trabajo de todo aquel que dice: Cristo me salvó, soy cristiano. Este es el trabajo de todo aquel que se ha saciado en la mesa, en el banquete de la gracia. Todo aquel que ha recibido esas riquezas espirituales tiene la obligación de regresar de donde vino y decirle a la gente que conoce, y aún los que no conocen: encontré un banquete en la mesa de Jesucristo. Lo que antes el pecado me había robado, hoy el Señor me lo ha devuelto. Tenemos una obligación. ¡Ay de mí si no predico el evangelio!, dice Pablo. Y Pablo era un hombre que llenó ciudades enteras, regiones enteras con el mensaje de la salvación. Y aún así él mismo se alarmaba y decía: ¡ay de mí si no predico el evangelio! ¿Qué podríamos decir tú y yo? ¿Que no tuvimos tiempo? ¿Que no tuvimos los conocimientos? ¿Que no tuvimos la oportunidad? No te esperes a hacer un evangelismo de aquí a China, a la India. En tu misma área,
con tu propia familia, con tus propios vecinos, con esa gente con la que platicas de tantas cosas. Ellos son almas, hermano. Ellos son almas que un día van a estar de pie delante de Dios, y si su nombre no se haya inscrito en el libro de la vida, ¿viste lo que dice ahí que va a pasar? Dice, van a ser arrojados al infierno. ¿Tú crees en el cielo? ¿Tú vas para el cielo? Si crees en el cielo, deberías creer en el infierno también, porque la Biblia habla de ambos sitios, del cielo y del infierno, y habla de un juicio, el juicio más justo de toda la historia, porque Dios es el que va a fungir como juez. ¿Qué haremos? Gracias a Dios somos salvos, gracias a Dios vamos al cielo, pero un día también seremos juzgados en el tribunal de Cristo por lo que hicimos o dejamos de hacer mientras estábamos en esta tierra. ¿Qué estás haciendo en esta cuarentena respecto a este tema fundamental? ¿Estás compartiendo con alguien del Señor? ¿Estás llevando gente a tu casa? ¿Estás compartiendo los videos, hablándole a las personas, diciéndoles, ¿sabes qué? Mira, estos son tiempos en los cuales tú debes acercarte a Dios. Mira, estos son tiempos críticos. Mira, tú necesitas del Salvador. Te voy a contar mi historia. Te voy a contar algo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Te quiero compartir de lo mismo que yo tengo. No te preocupes si esa persona te rechaza, se burla. Si a ti no te toca convertirlos. Eso le toca a Dios. Pero a ti y a mí sí nos toca abrir la boca y divulgar las buenas noticias. Si las noticias falsas corren como reguero de pólvora, si las noticias falsas van de un extremo a otro de la red, ¿por qué no compartir el Evangelio? Y compartir el Evangelio es hablar de la palabra de Dios, no difundir esas imágenes religiosas, morbosas que luego hay en las redes de si no compartes esta imagen vienen no sé cuántos años de mala suerte, di amén. Y muchos que dicen amén, amén, amén. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es decir, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Si tú eres pecador, tú necesitas de mi Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por otra parte, si tú estás en este lugar y tú eres una de esas personas que no tiene una relación personal con Jesús, alguien que hace cosas que nunca se imaginó que iba a llegar a hacer, alguien cuya vida está siendo miserable a causa del pecado. Y hoy te quiero dar esa buena noticia. Cristo Jesús vino al mundo a salvarte. Tú estabas en la mente del Señor cuando Él iba rumbo a esa cruz. Tú estabas ahí, entre todo ese mar de rostros estabas tú. Ahora solo te toca venir al campamento de Dios y saciarte de su banquete. Es gratis. Puedes tomar lo que quieras. Puedes llenarte de sus riquezas. Puedes satisfacer el hambre de tu alma, que es la que te orilla a hacer todas esas atrocidades de las que muchas veces hasta tú mismo te avergüenzas. Necesitas simplemente venir y reconciliarte con Dios. El pecado nos hace enemigos de Dios, pero Jesucristo nos ha reconciliado a través de su sacrificio en la cruz. Hoy yo te quiero invitar a que si tú eres esa persona, ya no vivas en esa condición. El destino de un pecador es un destino terrible. Si tú crees en el cielo, deberías creer también en el infierno, porque la Biblia habla de ambos lugares. Pero hoy, en este momento, te hablo del juicio, pero te hablo también del perdón. Hoy Dios quiere reconciliarse contigo y ha enviado a su Hijo como propiciación. Si tú eres esa persona, ese hombre, esa mujer, yo ahorita no te estoy viendo, pero tú sabes que te estoy hablando, que Dios te está hablando más bien. Y te quiero pedir que ahí levantes tu mano en donde estás y que hagas esta oración junto conmigo. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús,
Hoy vengo delante de ti, Señor, pidiéndote perdón. Vengo necesitado, hambriento. La lepra del pecado me ha deformado, me ha hecho vil y miserable. Pero hoy vengo buscando, Señor, el banquete de la gracia. Que tú me perdones, que todo lo que Jesús conquistó en la cruz del Calvario, ahora sea para mí, Señor. Todas esas bendiciones, esas riquezas espirituales, esa identidad nueva, Señor, venga a mi vida. Hoy te pido perdón por todas las cosas malas con las que te he ofendido. Confieso mi pecado y me arrepiento de él. Confieso, Jesús, que tú moriste en la cruz por mí, que tú resucitaste al tercer día y que tú reinas desde el cielo. Hoy te pido, reina en mi corazón. Yo te doy la bienvenida como mi Señor y mi Salvador. No dejes que me aparte jamás de ti. Te confieso como mi Dios. Amén. Puede levantar su rostro. Si usted ha hecho esta oración, hermano, si usted ha hecho esta oración, la ha hecho con sinceridad, gloria a Dios. Hoy el Señor ha hecho el milagro más grande que usted puede experimentar. Hoy su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero. Así es que viva para Dios. Comuníquese con nosotros por medio de la página del Facebook. Comuníquese con nosotros. Queremos ayudarle en esta nueva etapa de su vida, la mejor etapa de su vida, créame. Queremos ayudarle y queremos ser parte de esto. Yo soy Fernando Juárez, soy el pastor de la iglesia, estoy a sus órdenes y quiero darle la bienvenida. Y ahora es usted parte de la familia de Dios. Y bueno, mis hermanos, que me queda más que darle las gracias por escucharme. Le amamos en Cristo. Acuérdese, este sábado vamos a tener un concierto con la iglesia de Zacatlán, o la iglesia de Zacatlán va a estar, gloria a Dios, usando vamos a estar coordinándonos con ellos. Prepárese, hablen a la gente de Jesús. No echen saco roto esto, háblenle a la gente de Cristo, invita a gente el domingo allá a su casa, 1, 2 personas, las personas que sean necesarias, invítelos ahí a mirar esta transmisión, o usted mismo júntese con otras personas y comparta las buenas noticias. Vamos a despedirnos, vamos a darle la gloria a Dios y vamos a creer en cosas mucho mejores. Ayúdeme a orar, Padre, en el nombre de Cristo. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te bendecimos, te alabamos, te damos la gloria, mi Rey, y clamamos en el nombre de Jesús que esta palabra surta, Señor, los efectos para la cual tú la enviaste. Bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.